La mañana en que el nombre de Estela Núñez volvió a ocupar los titulares, el ambiente parecía distinto. No era uno de esos días luminosos en los que su voz encontraba un nuevo escenario, ni una jornada celebrada por la nostalgia de quienes crecieron escuchando sus baladas. Número. Este día estaba teñido de preocupación, incertidumbre y un silencio colectivo que, poco a poco, se fue llenando de rumores, oraciones y mensajes de apoyo. La cantante, cuyo legado forma parte de la historia emocional de varias generaciones, había recibido un diagnóstico devastador, uno que nadie esperaba y que su familia trató de mantener en privado hasta que la situación se volvió imposible de ocultar. Y fue en ese momento, cuando los medios comenzaron a insistir, que su hija, habitualmente discreta, lejos de las cámaras, decidió romper el silencio. Entre lágrimas, confirmó lo que muchos temían. La salud de su madre estaba atravesando una etapa crítica. A partir de ese instante, todo cambió. Los seguidores, que desde hace décadas acompañan cada paso de la artista, se unieron en una ola de mensajes solidarios. Las redes sociales se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de aliento. Estaciones de radio volvieron a reproducir sus éxitos como gesto de cariño, y los medios comenzaron a reconstruir la cronología de los hechos que llevaron a esta dura revelación. Para entender la magnitud de esta noticia, es necesario retroceder y observar el contexto. Estela Núñez no es solo una cantante querida. Es una mujer cuya vida ha estado marcada por resistencia, disciplina y sensibilidad. Desde muy joven, se enfrentó a un mundo competitivo, donde solo las voces capaces de transmitir verdad lograban mantenerse. Ella lo logró. Durante décadas, su presencia en los escenarios fue sinónimo de elegancia, emoción y una técnica vocal que la convirtió en referencia obligada dentro de la música romántica mexicana. Pero detrás de esa fortaleza profesional, había una persona propensa a guardarse las preocupaciones, a minimizar dolores y síntomas, y a enfrentar en silencio los retos físicos que comenzaban a manifestarse conforme pasaba el tiempo. Su familia, especialmente su hija, fue testigo de cómo la artista trataba de cumplir compromisos aun cuando el cuerpo comenzaba a pedir descanso. Según relatos cercanos, hubo señales tempranas, cansancio persistente, dificultades para completar ensayos, una energía que disminuía sin explicación. Al principio, parecía solo agotamiento acumulado por años de trabajo, pero con el paso de los meses, la situación se volvió más evidente. Su círculo íntimo insistió en que se sometiera a exámenes médicos, y fue allí donde la realidad golpeó con una fuerza inesperada. La cita médica estaba programada como una revisión rutinaria. Sin embargo, los resultados mostraron algo más serio de lo que cualquiera imaginaba. Tras evaluaciones exhaustivas, los especialistas confirmaron un diagnóstico grave que cambiaría todo. Estela, mujer de carácter fuerte, recibió la noticia con una serenidad que sorprendió incluso a los médicos. No preguntó por qué, no buscó culpables. Solo quiso saber cuál era el siguiente paso, cómo debía prepararse y qué posibilidades tenía para enfrentarlo de manera digna y realista. Pero para su hija, presente en la consulta, el impacto fue mucho más fuerte. Las lágrimas que luego mostró ante los medios no fueron solo de tristeza, sino también de impotencia. Había pasado meses notando que algo no estaba bien, pero nunca imaginó que la situación pudiera ser tan delicada. Desde ese momento, la familia decidió manejar la información con discreción. La privacidad de Estela siempre había sido un valor importante, y este episodio no sería la excepción. Sin embargo, el deterioro de su salud se hizo cada vez más evidente, especialmente en las apariciones públicas en las que su fragilidad se notaba a pesar del esfuerzo por mantener su imagen habitual. Fue después de varias semanas de especulación cuando los medios comenzaron a insistir con mayor intensidad. Las fotografías que circulaban mostraban a la cantante visiblemente debilitada, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Finalmente, su hija decidió enfrentar a la prensa para evitar que las versiones infundadas distorsionaran la realidad. A las afueras de su residencia, con la voz quebrada, pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Mi mamá está pasando por un momento muy difícil,
Y sí, el diagnóstico es grave. Les pedimos respeto, cariño y comprensión. No ofreció detalles médicos, ni era necesario. La expresión en su rostro, su intento fallido por contener el llanto y la manera en que se aferraba a un pañuelo, bastaron para transmitir la magnitud del sufrimiento familiar. A partir de ese instante, la noticia se convirtió en tendencia nacional. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales. Periodistas culturales destacaron el impacto histórico de Estela en la música. Y miles de admiradores comenzaron a enviar mensajes de fe y fortaleza destinados tanto a la cantante como a su familia. La hija, al ver esta ola de solidaridad, se mostró agradecida. Confesó que, aunque era difícil abrir el corazón en público, sentía alivio al saber que el cariño hacia su madre seguía intacto después de tantas décadas. La industria musical mexicana reaccionó de inmediato. Colegas, productores y compositores que trabajaron con Estela a lo largo de su carrera expresaron públicamente su apoyo. Varios artistas de renombre recordaron anécdotas que mostraban no solo la profesionalidad de Estela, sino también su calidad humana. Cómo alentaba a talentos jóvenes detrás del escenario. Cómo nunca perdía la oportunidad de agradecer al público. Cómo se mantenía fiel a su estilo, incluso cuando las tendencias musicales cambiaban. Esa solidaridad colectiva fue un reflejo de algo que siempre caracterizó a la artista. Una capacidad única para conectar con las emociones, tanto en su vida personal como en su obra musical. Mientras tanto, la atmósfera dentro de la residencia de Estela se volvió introspectiva. La casa, antes llena de música y actividad, ahora respiraba calma. La prioridad era su bienestar, seguir las indicaciones médicas, mantener un ambiente emocional estable y rodearla de cariño. La hija se convirtió en su principal soporte. Suspendió compromisos, reorganizó su vida y se dedicó enteramente a acompañar a su madre. Quienes han estado cerca afirman que su relación, ya de por sí estrecha, se fortaleció aún más durante esta etapa difícil. En conversaciones privadas, la hija habría expresado una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo incierto, por las noches en vela, por los días en que Estela parecía demasiado cansada. Pero también esperanza, porque la artista tiene un espíritu que difícilmente se rinde, un carácter que le ha permitido superar desafíos en el pasado. Otro de los elementos que marcó este periodo fue la respuesta del público. En cuestión de horas, las redes sociales se convirtieron en un espacio de homenaje espontáneo. Aparecieron mensajes como: crecí escuchando su voz. Ojalá se recupere pronto. Mi madre le... Estela no está sola, estamos con ella. También comenzaron a circular videos de conciertos antiguos, entrevistas emotivas y fragmentos de sus canciones más icónicas. Para muchos, volver a escucharla era una forma de acompañarla en la distancia. La familia, profundamente conmovida, pidió respeto, pero reconoció que leer esos mensajes les daba fuerza para continuar. Con el paso de los días, la situación abrió un debate silencioso sobre la presión que muchas figuras públicas enfrentan a lo largo de su carrera. El público a menudo ve al artista en su esplendor, en sus momentos de gloria, sin imaginar el desgaste físico y emocional que acumulan con los años. Estela Núñez, como muchos otros iconos de la música, dedicó gran parte de su vida a llevar alegría a millones de personas. Pero esa entrega tiene un costo, y esta etapa, tan dolorosa como reveladora, dejó al descubierto algo fundamental. Las estrellas también son humanas, también sufren, también necesitan ser cuidadas. Para su hija, esta verdad se volvió más evidente que nunca. Aunque siempre admiró la fuerza de su madre, hoy comprende que acompañarla significa aceptar su vulnerabilidad y brindarle un apoyo que va más allá de lo emocional. Los médicos han delineado un plan de tratamiento que requiere constancia, paciencia y un equilibrio emocional profundo. La familia ha sido clara al señalar que no habrá declaraciones detalladas sobre el progreso, pues su intención es proteger la intimidad de Estela. Sin embargo, lo que sí han reiterado es que la cantante está rodeada de amor, apoyo profesional y una comunidad que la respalda desde todos los rincones del país.
La hija, convertida involuntariamente en portavoz, anunció que continuará informando solo lo estrictamente necesario. Por ahora pidió que la conversación en torno a su madre se enfoque en su legado, en su música y en el cariño que siempre compartió con su público. Después de que la hija de Estela Núñez apareciera frente a los medios con lágrimas en los ojos, confirmando el diagnóstico devastador que golpeaba a su familia, la vida dentro del hogar de la famosa cantante cambió radicalmente. Lo que antes era un espacio lleno de música, ensayos, visitas de amigos y aroma de café recién hecho, se transformó en un refugio silencioso donde cada rincón parecía contener memorias. Y cada día se vivía con una mezcla de esperanza y temor. La noticia no solo sorprendió a los fanáticos, sino también al círculo íntimo que siempre vio en Estela una mujer fuerte, disciplinada y resistente. Su hija, especialmente, tuvo que asumir un rol nuevo, el de protectora emocional, gestora de tiempos, filtro ante la prensa y, sobre todo, sostén espiritual de su madre. En los días que siguieron a la revelación pública, la casa de Estela Núñez adoptó un ritmo distinto. Los teléfonos, que antes sonaban constantemente por compromisos profesionales, entrevistas y propuestas de colaboración, ahora sonaban por motivos muy diferentes. Solicitudes de privacidad, coordinaciones médicas y mensajes de apoyo provenientes de artistas de todo el país. La sala donde tantas veces Estela se sentaba a revisar letras o a escuchar nuevas composiciones fue reorganizada. Allí el equipo médico instaló dispositivos necesarios para el monitoreo diario de su estado. La hija supervisó personalmente cada detalle, desde la iluminación suave para evitar fatiga hasta una pequeña mesa donde colocó las fotografías favoritas de su madre, imágenes que capturaban momentos de juventud, trofeos musicales y escenas familiares llenas de vida. El hogar se convirtió así en una mezcla de santuario emocional y centro de cuidados. Y aunque Estela trataba de mantener el ánimo alto, la hija notaba cada pequeño gesto de cansancio. Los suspiros más largos, los silencios más profundos, las miradas que revelaban que algo dentro de ella luchaba con todas sus fuerzas. La hija de Estela llevaba consigo un peso emocional inmenso, aunque intentaba disimularlo. En conversaciones con amigos cercanos, según fuentes cercanas a la familia, llegó a confesar que sentía culpa por no haber insistido antes en que su madre descansara, por haber pensado que solo se trataba de agotamiento profesional, por no haber imaginado que la situación podría escalar a un nivel tan crítico. Cada noche, después de asegurarse de que su madre estuviera cómoda, la hija se encerraba en su habitación para dejar salir las lágrimas que no podía mostrar durante el día. Ser fuerte frente a su madre se convirtió en su misión, aunque la realidad era que también estaba profundamente asustada. Temía la incertidumbre, temía la fragilidad nueva que veía en la mujer que siempre había sido su inspiración, y temía que el tiempo, ese enemigo silencioso, corriera demasiado rápido. Pero, al mismo tiempo, ese miedo alimentaba su determinación. La hija reorganizó su agenda laboral, suspendió viajes y rechazó eventos. Cada minuto que no pasaba al lado de su madre le parecía un minuto perdido. Esa dedicación absoluta se convirtió en el motor emocional que sostenía a ambas, especialmente en los días más difíciles. El tratamiento recomendado para Estela por los especialistas incluía reposo estricto, seguimiento diario y una serie de terapias destinadas a estabilizar su condición. Las mañanas comenzaban con silencio. La hija, acostumbrada a escuchar a su madre practicar escalas vocales, ahora escuchaba el sonido discreto de aparatos médicos calibrándose. Los médicos visitaban el hogar con frecuencia, medían signos vitales, revisaban informes de laboratorio y ajustaban indicaciones según la evolución del día. Para Estela, acostumbrada a tener el control de su voz, de su cuerpo y de su agenda, aceptar la dependencia médica fue uno de los desafíos emocionales más grandes. Aún así, su actitud era admirable. Agradecía a cada enfermera, a cada especialista, a cada persona que entraba a casa para ayudar. Nunca perdió la cortesía ni la delicadeza que siempre la caracterizaron. Incluso en momentos de incomodidad física, buscaba sonreír cuando su hija la observaba.
pues sabía que su fortaleza era un faro para ella. Por las tardes, después de cada sesión médica, la familia trataba de regresar a una normalidad parcial. Escuchar música suave, hablar de recuerdos felices, leer mensajes de seguidores. La hija se dedicaba a leer en voz alta algunos de los mensajes más emotivos que los fans enviaban diariamente. Las redes sociales seguían ardiendo con muestras de cariño hacia la cantante. Hashtags, videos, montajes fotográficos y mensajes de oración se multiplicaban en cuestión de horas. Lo sorprendente no era solo la cantidad de mensajes, sino también la procedencia. México, España, Estados Unidos, Centroamérica y comunidades latinas alrededor del mundo. Muchos seguidores compartieron momentos personales vinculados a la música de Estela. Mi madre escuchaba sus canciones cuando yo era niña. Gracias por acompañar nuestra vida. Ojalá pueda sentir cuánto la queremos. Su voz marcó una época. Ahora nosotros queremos acompañarla. La hija, al leer estos mensajes, se conmovía profundamente. En varias ocasiones confesó a amigos de confianza que jamás imaginó tal magnitud de cariño. Y aunque sabía que la exposición mediática podía ser un arma de doble filo, esta vez sentía que el amor del público ayudaba a sostenerles el ánimo. Dentro del hogar, Estela también era consciente de ese amor colectivo. A veces pedía a su hija que le mostrara cartas, fotografías o videos enviados por sus admiradores. Incluso en los días más difíciles, sus ojos brillaban al escuchar cómo su música había tocado vidas que nunca conoció personalmente. Aunque la familia no compartió detalles clínicos específicos, fue evidente desde el inicio que el enfoque era acompañar a Estela con dignidad y estabilidad emocional. Los altibajos eran inevitables. Había días en los que ella se sentía con más energía, pedía escuchar sus canciones favoritas o mostraba interés por proyectos pendientes. Pero también había días de agotamiento profundo en los que prefería el silencio. La hija aprendió a leer esos estados con precisión. Sabía cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cuándo ofrecer una mano y cuándo simplemente quedarse a su lado, respirando en sincronía. Esa comunicación no verbal se convirtió en su forma más profunda de amor. Lo más doloroso para la hija, según fuentes cercanas, era ver cómo los momentos de lucidez emocional de su madre estaban llenos de nostalgia. No nostalgia por la fama, por los escenarios o por los aplausos, sino nostalgia por la vida cotidiana, los desayunos en familia, los paseos breves, las sobremesas llenas de anécdotas, la sensación de normalidad que la enfermedad les había arrebatado. Pero incluso en esa nostalgia había una enseñanza. Estela repetía: la vida está en los momentos pequeños. Los grandes, los del escenario, son hermosos, pero estos, los de casa, son los verdaderos. Aunque la prioridad era proteger la privacidad y mantener un ambiente tranquilo, algunos amigos muy cercanos de la artista fueron autorizados a visitarla. Entre ellos se encontraban músicos, compositores y personas que habían compartido décadas de trabajo con ella. Estas visitas tenían un impacto emocional profundo. La casa, por un momento, volvía a llenarse de risas suaves, de recuerdos del pasado y de historias que recordaban épocas luminosas. Muchos amigos llegaban con flores, cartas, pequeños detalles y, sobre todo, con palabras de cariño que parecía que Estela absorbía como si fueran medicina. Uno de los amigos más íntimos, según se supo, le dijo en una visita: tu legado ya está escrito. Ahora solo dedícate a sentirte acompañada. Nosotros estamos aquí. La hija presenciaba estos momentos con un nudo en la garganta. Por un lado, le dolía ver la fragilidad de su madre. Por otro, le reconfortaba ver cuánto amor la rodeaba incluso en silencio. A medida que pasaban los días, la atención mediática no disminuía. Al contrario, aumentaba. La noticia del diagnóstico de Estela Núñez había generado interés nacional, y los periodistas buscaban cualquier actualización sobre su estado. Sin embargo, la familia mantuvo una postura firme. No habría detalles médicos específicos, ni entrevistas que expusieran la intimidad de la artista. La hija, agotada pero firme, continuó pidiendo respeto. En varias ocasiones se mostró al límite, atrapada entre la necesidad de proteger a su madre y la presión constante de los medios. Afortunadamente,
Muchos periodistas culturales reconocieron la importancia de mantener una cobertura respetuosa. Los titulares se enfocaron en su trayectoria, su impacto en la música y el cariño del público, evitando caer en el sensacionalismo. Durante esta etapa, Estela pasó muchas tardes escuchando sus propias grabaciones antiguas. Su hija colocaba los discos que la cantante grabó en su juventud, cuando su voz era fresca, luminosa y llena de esperanza. A veces, cerraba los ojos y sonreía. Otras veces, dejaba escapar una lágrima silenciosa. Para ella, esas canciones eran capítulos de su vida. El primer contrato discográfico, los viajes interminables, las noches sin dormir en giras, los encuentros con públicos que la adoraban. Recuperar esos recuerdos le permitía reconectar con una versión de sí misma que seguía viva en su interior. Era como reencontrarse con la mujer que fue, con la artista que soñaba, con la joven que jamás imaginó convertirse en leyenda. Si algo marcó esta etapa fue la complicidad entre madre e hija. Nunca antes fueron tan conscientes de la importancia de cada gesto. La enfermedad, aunque dolorosa, también les regaló algo inesperado: tiempo juntas, conversaciones profundas, silencios reveladores. La hija aprendió a valorar los pequeños detalles. Preparar el té favorito de su madre, ajustar la almohada cuando ella no lo pedía, sostenerle la mano mientras veía fotografías familiares. Y Estela, en su serenidad característica, agradecía cada acción, cada cuidado, cada minuto compartido. En una tarde particularmente emotiva, la hija, según contó a un amigo, escuchó a su madre decirle: «Lo que más me duele no es lo que me pasa, es imaginar que tú sufres por mí». Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón, como un recordatorio de la fuerza y del amor indescriptible que siempre caracterizó su relación. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, la hija se sentaba a escribir pensamientos sueltos en una libreta. No eran cartas ni diarios, sino frases que expresaban lo que no podía decir en voz alta. Ahí anotaba sus miedos, su gratitud, sus esperanzas y la necesidad urgente de disfrutar cada día, sin pensar demasiado en el mañana. Por su parte, Estela también reflexionaba. A veces expresaba deseos simples: escuchar una canción, oler un perfume que le recordara a su juventud, o ver una película antigua que siempre le gustó. Otras veces hablaba de la importancia de la empatía, de cómo la vida cambia en un instante, de cómo la salud es un tesoro que suele subestimarse. En una conversación íntima habría dicho: «Lo que importa no es cuántos años vivas, sino cómo vives los que te quedan». La historia de Estela Núñez llegó, en este tercer capítulo, a un punto donde la emoción, el recuerdo y la unión se entrelazan. Mientras la cantante continúa luchando silenciosamente desde su hogar, el país entero pareciera detenerse para acompañarla. El impacto del diagnóstico trágico, confirmado con lágrimas por su hija, despertó algo profundo en millones de personas. La conciencia de que una figura tan amada no solo representa música, sino también memoria, identidad y familia. La confirmación pública del estado crítico de salud de Estela Núñez se convirtió en la noticia más comentada en radio, televisión y plataformas digitales. Desde el norte hasta el sur de México, la reacción fue inmediata, de sorpresa, de incredulidad, de tristeza profunda. No era solo una cantante enfrentando una enfermedad, era un símbolo cultural luchando en silencio. Programas matutinos dedicaron segmentos especiales para recordar su trayectoria. Las estaciones de radio comenzaron a programar ciclos completos de sus álbumes más emblemáticos. En redes sociales, grupos de admiradores crearon espacios para compartir recuerdos, videos de conciertos históricos y fotografías inéditas. El fenómeno fue tan grande que incluso personas que no seguían su carrera con atención se unieron al sentimiento colectivo. La tristeza de su hija, tan visible y tan humana, tocó fibras sensibles. El diagnóstico devastador no solo afectaba a una familia, había golpeado la memoria emocional de un país entero. A medida que pasaban los días, en varias ciudades surgieron homenajes improvisados. Fans se reunieron frente a auditorios donde Estela había ofrecido conciertos memorables. Encendían velas, dejaban cartas, flores,
fotografías firmadas y mensajes escritos a mano. Algunos incluso reproducían sus canciones con altavoces pequeños, creando un ambiente de respeto, nostalgia y gratitud. En Ciudad de México, un grupo de admiradores organizó una serenata colectiva. Cientos de personas, de todas las edades, cantaron sus temas más conocidos en un parque público. Muchos asistentes confesaron que era la primera vez que participaban en algo así, pero sentían que era necesario, casi inevitable. Cantarle es nuestra manera de acompañarla, dijo una mujer con lágrimas. En Guadalajara, una escuela de música dedicó una tarde completa a analizar su técnica vocal. Los estudiantes, emocionados, estudiaban su estilo para comprender cómo lograba esa mezcla tan particular de potencia y suavidad que la caracterizó durante décadas. La hija de Estela, aunque no podía asistir a estos homenajes, los veía desde su teléfono. Amigos y desconocidos le enviaban videos, fotografías y mensajes conmovedores. En más de una ocasión, según contaron fuentes cercanas, se quebró emocionalmente al ver la magnitud del cariño hacia su madre. Nunca imaginé que la quisieran tanto, habría dicho, conmovida hasta la raíz. Mientras afuera el país rendía homenaje, dentro de la casa la vida se desarrollaba con un ritmo íntimo y contenido. La rutina médica seguía estricta. El silencio ocupaba los pasillos, interrumpido apenas por visitas breves de especialistas o por el sonido suave de la música que la hija ponía para acompañar a su madre. Estela, aunque débil, se mostraba emocionalmente lúcida. Preguntaba por los homenajes, por los mensajes de los fans, por las cartas que seguían llegando diariamente. Quería saber cómo reaccionaba el público, cómo se sentían las personas que la habían acompañado toda la vida sin conocerla personalmente. Su hija, siempre a su lado, le leía mensajes seleccionados. Algunos eran tan emotivos que la voz se le quebraba mientras los pronunciaba. En esos momentos, Estela le tomaba la mano para transmitirle calma, aún en la dificultad. Era un gesto maternal y a la vez protector. Un recordatorio silencioso de que el vínculo entre ambas trascendía el dolor. En ocasiones, la cantante pedía escuchar canciones específicas de su repertorio. A veces lo hacía con ojos cerrados, como si viajara mentalmente a otra época. Su hija la observaba con nostalgia. Veía en esos gestos la mujer que había sido, la artista brillante, la madre fuerte, pero también la persona humana enfrentada a una etapa compleja. Hubo momentos particularmente emotivos. Una tarde, mientras escuchaban una grabación antigua, Estela dijo suavemente: «Si todo termina mañana, quiero que sepas que he vivido una vida hermosa, y tú has sido mi mejor capítulo». La hija no pudo contener las lágrimas, pero su madre sonrió, con esa serenidad que solo las personas que han amado profundamente pueden mostrar. A medida que avanzaban los días, los homenajes comenzaron a incorporar reflexiones más profundas sobre la contribución artística de Estela. No se trataba únicamente de sus éxitos musicales, sino del impacto emocional que había tenido en millones de personas. Sus canciones habían acompañado bodas, despedidas, serenatas, reconciliaciones, duelos. Eran parte de la memoria afectiva de varias generaciones. Profesores de música explicaban en entrevistas cómo su estilo había influido en nuevos intérpretes. Periodistas culturales destacaban su disciplina, su voz única, su sensibilidad interpretativa. Su legado ya no era solo artístico, sino emocional. Y esa conexión tan profunda entre artista y público se volvió más evidente que nunca durante estas semanas complicadas. Con el incremento de homenajes y mensajes, la hija de Estela asumió un nuevo rol, el de representante emocional de su madre ante el público. Aunque no buscaba protagonismo, se convirtió en la portavoz natural de la familia. Respondía a algunos mensajes, agradecía de forma discreta, y trataba de mantener un equilibrio entre la necesidad de privacidad de su madre y la profunda gratitud hacia el público. En varias ocasiones admitió que no era fácil manejar esa dualidad, proteger, pero también honrar, cuidar, pero también compartir lo suficiente para que los admiradores se sintieran cerca. Su prioridad era, y seguiría siendo, el bienestar de su madre.
pero también entendía que negar por completo la conexión con el público sería injusto, porque ese cariño masivo era parte esencial de la vida de Estela. La enfermedad, aunque dolorosa, también trajo consigo momentos de claridad emocional. Tanto Estela como su hija parecían comprender que los seres humanos revelan su esencia en las etapas más difíciles. Hubo conversaciones profundas sobre el sentido de la vida, sobre los sueños que se cumplieron y los que quedaron pendientes, sobre el valor del tiempo y sobre el amor que perdura incluso cuando las fuerzas físicas se agotan. Un día, Estela, según relata alguien muy cercano, sorprendió a su hija diciéndole: «No temas al futuro, lo único que importa es que hemos amado bien». Esa frase, breve pero inmensa, se convirtió en el mantra emocional de la familia. En un periodo tan incierto, esas palabras proporcionaban calma, dirección y consuelo. Aunque la salud de Estela seguía siendo delicada, el apoyo masivo del público tuvo un efecto emocional positivo. Los especialistas afirmaron que el bienestar psicológico es un componente importante en cualquier tratamiento, y el cariño recibido actuaba como un amortiguador emocional. Su hija comenzó a imprimir algunos mensajes especialmente significativos y los colocaba en una pared del dormitorio. Esa pared de amor se convirtió en un rincón terapéutico. Cada vez que Estela tenía fuerzas para leer, sonreía. Era un recordatorio tangible de que su vida había dejado una huella profunda, de que no estaba sola y de que su voz seguía resonando incluso en la distancia. En conversaciones íntimas, la familia reconocía que la situación seguía siendo incierta, pero también compartían un sentimiento de gratitud, por el tiempo compartido, por la música, por el cariño del público y por la oportunidad de caminar juntas este tramo de la vida. La hija, aunque desgastada emocionalmente, aseguró en múltiples ocasiones que no se arrepentía de nada. «Cada día con mi madre es un regalo», dijo a allegados. También afirmaba que, aunque la enfermedad había cambiado todo, también había unido a la familia de una manera inimaginable. A medida que la historia avanzaba, quedó claro que el vínculo entre Estela y su público era más que artístico. Era un lazo emocional construido durante décadas. En un país donde las voces del pasado son parte de la identidad cultural, la figura de Estela Núñez se reafirmó como un símbolo de sensibilidad, disciplina y amor. Jóvenes artistas comenzaron a dedicarle interpretaciones en redes sociales. Programas nocturnos organizaban homenajes con invitados especiales. Y muchos fans aseguraban que, independientemente del rumbo de la enfermedad, seguirían celebrando su legado de por vida. La historia de Estela Núñez llega a su punto más profundo y emotivo en este cierre. Un final que no habla de despedidas definitivas, sino de amor, memoria y gratitud. La trágica noticia sobre su diagnóstico, confirmada entre lágrimas por su hija, movió a todo un país y despertó una ola de solidaridad pocas veces vista. Pero, más allá del impacto mediático, lo que verdaderamente quedó en el corazón de millones fue la manera en que una familia, un público y una nación entera decidieron unirse para abrazar a una mujer que dedicó su vida a cantarles con el alma. Durante décadas, Estela Núñez no solo interpretó canciones, sanó corazones, acompañó historias, unió generaciones. Su voz se convirtió en refugio para quienes buscaban consuelo, en celebración para quienes amaban y en compañía para quienes atravesaban momentos difíciles. Por eso, cuando la enfermedad comenzó a debilitar su cuerpo, la respuesta del público fue inmediata y sincera. Devolverle todo lo que ella había entregado. La hija de Estela, profundamente conmovida, expresó en numerosas ocasiones que nunca imaginó la magnitud del cariño hacia su madre. Día tras día llegaban mensajes, cartas, homenajes espontáneos, canciones dedicadas y recuerdos compartidos. Cada palabra, cada flor, cada video era una muestra de que la trayectoria de Estela no se medía solo en discos vendidos o conciertos llenos, sino en vidas tocadas, emociones despertadas y memorias compartidas. Dentro del hogar, mientras los medios informaban y los fans se reunían para rendirle tributo, la atmósfera era muy distinta, silenciosa, íntima, llena de momentos frágiles pero también luminosos. Estela,
aunque debilitada, mantenía una serenidad que sorprendía incluso a quienes la rodeaban. En ocasiones pedía escuchar sus canciones antiguas, cerraba los ojos y dejaba que la melodía la llevara a otros tiempos. Escenarios brillantes, aplausos interminables, jóvenes enamorados cantando sus letras y una vida dedicada por completo al arte. Su hija, siempre a su lado, se convirtió en su sostén emocional. Su presencia constante, su ternura y su valentía daban sentido a cada día. Entre ellas existía un lazo que iba más allá de la sangre, una complicidad construida con paciencia, sacrificios y amor incondicional. Y aunque el diagnóstico había cambiado su vida para siempre, también les había regalado algo que pocas veces se tiene: tiempo para decirse lo que importa, para tomarse de la mano, para recordar juntas, para llorar y también para sonreír, afuera. Mientras tanto, los seguidores encontraban maneras propias de acompañarlas. En varias ciudades, se organizaron homenajes improvisados. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo. Músicos jóvenes reinterpretaron sus canciones como señal de respeto y admiración. Estela, desde su espacio privado, supo de todo ello. Su hija le mostraba videos, fotografías, palabras de cariño que llegaban desde todo el continente. Y aunque muchas veces se emocionaba en silencio, lo que más repetía era: «Qué bendición haber sido tan querida». Al final, lo que queda no es la enfermedad, ni el dolor, ni los días oscuros. Lo que perdura es su legado, una herencia moeas emocional que trasciende el tiempo. Estela Núñez vive en cada nota que grabó, en cada escenario que iluminó, en cada vida que tocó con su voz. Vive en los recuerdos de quienes la escucharon crecer, enamorarse, sufrir y resistir. Vive en las lágrimas de su hija, que hoy lucha por mantener viva la llama de su memoria. Vive en un país entero que la abraza, incluso ahora que ya no puede estar en el centro del escenario. Esta historia no termina aquí. Continúa en cada persona que pone una de sus canciones y vuelve a sentir como si el tiempo retrocediera. Continúa en la gratitud inmensa que tantos le profesan. Y continúa, sobre todo, en ese amor que ninguna enfermedad, por dura que sea, podrá borrar jamás. Si esta historia te conmovió, si sientes que la vida y la trayectoria de Estela Núñez merecen ser recordadas y celebradas, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás relatos profundos, análisis sensibles y testimonios que honran a los artistas que marcaron nuestras vidas. Cada suscripción tuya es un impulso para seguir creando contenido de calidad, investigado con respeto y narrado con corazón. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún video nuevo, especialmente nuestras futuras actualizaciones, homenajes y análisis sobre Estela Núñez y muchas otras figuras que han dejado huellas imborrables en la cultura hispana. Gracias por acompañarnos, por sentir con nosotros y por mantener viva la memoria de quienes nos regalaron música, emoción y belleza. Tu apoyo es parte esencial de esta comunidad. Únete y sigamos compartiendo historias que merecen ser contadas.